Bueno, vamos a ver entonces el tratamiento de pequeñas oscilaciones que ustedes conocen ya para sistemas muy simples como el péndulo simple, sistemas en ese caso de un solo grado de libertad. Vamos a ver ahora cómo hacer un tratamiento de pequeñas oscilaciones en un sistema de muchos grados de libertad. Un sistema de n grados de libertad descrito por n coordenadas generalizadas, q sub 1, q sub n. Lo esencial, por supuesto, como punto de partida para hacer pequeñas oscilaciones, es que el potencial de la interacción tenga un mínimo, es decir, haya un punto de equilibrio estable. Entonces, en primer lugar, necesitamos un punto de equilibrio estable. Llamaremos q barra 1, q barra n a las coordenadas generalizadas que corresponden a ese punto de equilibrio, al mínimo del potencial. En ese punto, por lo tanto, se cumple esta condición de que se anulan todas las derivadas primeras. Y bueno, buscaremos cómo se comporta el sistema cuando se producen pequeños apartamientos de esa posición de equilibrio. Y a la evolución de esos apartamientos las indicaremos con estas coordenadas generalizadas eta mu de t, ¿no? Estas coordenadas generalizadas son la diferencia entre las coordenadas generalizadas originales y las correspondientes a la posición de equilibrio. Bueno, lo que vamos a hacer es, en pequeñas oscilaciones, es linealizar las ecuaciones, lo mismo que hicimos en el péndulo simple. En el péndulo simple había un término que era seno de tita, y decíamos, bueno, para tita suficientemente pequeño, podemos reemplazar el seno de tita por tita, y en ese caso quedaba una ecuación que podíamos resolver. Ya la que dábamos el tratamiento, quedábamos siempre a las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales tienen un conjunto de soluciones. Si las ecuaciones lineales son además homogéneas, bueno, si yo conozco dos soluciones, la suma de esas dos, la combinación lineal de esas dos es también solución. Puedo escribir la solución general, entonces, como la combinación lineal de todas las soluciones particulares independientes, etc., ¿no? ¿Cómo hacer eso entonces ahora para un sistema de varios grados de libertad, de n grados de libertad? Entonces, en primer lugar, para linealizar las ecuaciones de Lagrange, lo que necesitamos es que la dependencia del lagrangiano en las coordenadas y en las velocidades generalizadas sea cuadrática. De esa manera, al derivar el lagrangiano para construir las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones van a ser lineales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarrollar el potencial para pequeñas perturbaciones, es decir, desarrollarlo hasta el segundo orden para quedarnos con un potencial cuadrático. Lo vamos a desarrollar alrededor del mínimo. Entonces, en el mínimo toma el valor que corresponda. Al mínimo generalmente vamos a poner ese valor en cero, pero no podría no ser así. Después viene el desarrollo en serie de Taylor, el término que tiene las derivadas primeras del potencial evaluadas en el mínimo. Pero justamente por tratarse de un mínimo, las derivadas primeras se anulan. Ese término no está. Después viene el término en derivadas segundas del potencial, evaluadas en el punto donde hacemos el desarrollo, que es el mínimo del potencial, multiplicado por los desplazamientos de las coordenadas respecto de ese punto, que son precisamente lo que hemos llamado estas variables eta. Entonces, bueno, tenemos acá que por tratarse de una función de varias variables, tendremos las derivadas segundas de b respecto de qmu respecto de qnu, multiplicados por qmu menos q barra mu, qnu menos q barra nu, y todo sumado en una sumatoria doble sobre mu nu, sobre las coordenadas que aparecen en la derivada segunda. De esa manera aparecen todas las derivadas segundas posibles del potencial. Y ahí vamos a cortar el desarrollo en serie de Taylor, vamos a aproximar el potencial de esta manera. Entonces nos va a quedar un potencial que tiene esta forma, una constante más una forma cuadrática, una suma de cuadrados de las coordenadas, del segundo orden, de segundo grado, perdón, un polinomio de segundo grado en las coordenadas eta mu, que corresponden a los desplazamientos respecto de la posición de equilibrio. Estos coeficientes k mu nu
son constantes y corresponden a estas derivadas segundas del potencial respecto de QMU, respecto de QNU, que en principio son funciones de las coordenadas, pero que como están evaluadas en la posición de equilibrio, terminan siendo valores constantes una vez que las evaluamos. Así que son estas constantes. Estas constantes que llamamos K para asociar a la idea del potencial elástico, que es un medio de K por X cuadrado, un medio de K por eta cuadrado, por el estiramiento al cuadrado. Bueno, en este caso tenemos n estiramientos, entre comillas, ¿no? N desplazamientos respecto de la posición de equilibrio. Bueno, las velocidades generalizadas, si hacemos esta relación entre las coordenadas generalizadas viejas y estas otras eta, bueno, si yo calculo las velocidades generalizadas, esto es una constante, así que las velocidades generalizadas directamente son las eta punto mu. Y bueno, veremos cómo aproximar ahora adecuadamente la energía cinética. Vamos a considerar que estamos tratando con un sistema holónomo y esclerónomo, y en un sistema holónomo y esclerónomo ya sabemos que la energía cinética es homogénea de grado 2 en las velocidades generalizadas, es decir, tiene esta forma. Si no lo recuerdan, hay una nota a pie de página, miremos un poco eso, pero yo tendría que partir de la energía cinética, que es una suma sobre las partículas de un medio de las masas de las partículas por las velocidades al cuadrado de las partículas, es decir, por r.i, producto escalar con r.i, que eso es la velocidad al cuadrado. Pero si el sistema es holónomo y esclerónomo, estos RI los puedo escribir en función de las QMU. Y como es esclerónomo no aparece el tiempo. Entonces directamente calcular R.I es derivar RI respecto de QMU y multiplicar por QMU punto. Y lo mismo con este otro factor. Entonces, me aparecen estos coeficientes, sumatoria incluida, que voy a llamar M mu nu, que dependen en general de Q, porque estas derivadas de los vectores posición van a depender de las coordenadas generalizadas, no las masas de las partículas, naturalmente. Pero como tienen unidades de masa, para el caso en que las Q tuvieran unidades de longitud, eso no siempre va a ser así, pero digamos, vamos a llamarla con la letra M, M mu nu. Entonces, para un sistema holónomo y esclerónomo, siempre la energía cinética tiene este aspecto, donde estos coeficientes M mu nu serán ciertas funciones de las coordenadas generalizadas Q. No nos interesa de dónde viene ya esto, no importa, esta parte que está en el pie de página no importa, basta con saber que tiene esta forma, la energía cinética. Pero entonces en esta forma todavía no tenemos la linealización hecha, porque no sabemos qué funciones son estas. Ahora, como estas Q.mu, Q.nu, son en realidad eta.mu, eta.nu, es decir, ya son cuadráticas en las velocidades generalizadas que van a ser consideradas como pequeñas, lo que vamos a hacer es evaluar estos coeficientes M mu nu de Q en la posición de equilibrio, en Q barra. Y entonces, ahora sí, estos coeficientes que eran funciones pasan a ser constantes. Acá tenemos entonces otra aproximación. Entonces ahora la energía cinética es cuadrática exclusivamente en las velocidades generalizadas y el potencial es cuadrático en las coordenadas generalizadas eta mu. Por lo tanto, cuando calculemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, obtendremos ecuaciones lineales. Hecho el cálculo, lo que resulta es esto que está acá. Insisto que el nombre de K y de M proviene de que, bueno, en la ecuación del oscilador armónico, que es un sistema de un solo grado de libertad, por lo tanto no estaría esta sumatoria, aquí estaría la masa del oscilador y aquí estaría la constante elástica. Bueno, nosotros ahora tenemos n ecuaciones, una para cada grado de libertad. Esto es,
cuando calculemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a tomar las derivadas del lagrangiano respecto de Q punto mu, y las vamos a derivar respecto de t, y la derivada del lagrangiano respecto de Q mu, que vamos a restárselo al término anterior. Esas son las ecuaciones de Lagrange. Pero acá tenemos una sumatoria doble sobre mu y sobre nu, así que al buscar dónde está Q punto mu o eta punto mu, para hacer la derivada, la vamos a encontrar, bueno, en el término de la sumatoria doble que corresponda al mu que estamos buscando. Pero todavía va a quedar la sumatoria sobre nu. Por esa razón, en cada ecuación de Euler-Lagrange, para cada valor de mu, aparece todavía una suma sobre nu. Una propiedad importante que tienen estas dos matrices, M mu nu y K mu nu, es la de ser reales y simétricas. ¿Por qué son reales y simétricas? Bueno, son reales, por ejemplo, en el caso de Q mu nu, son reales porque, bueno, son estas derivadas segundas del potencial que es real respecto de coordenadas que son reales. ¿Por qué simétrica? Bueno, porque es lo mismo hacer la derivada parcial nu mu o mu nu. Las derivadas parciales conmutan. Entonces son simétricas. Lo mismo pasa con M mu nu. Eso lo podemos ver acá, en este producto escalar, en la nota al pie de página. Da lo mismo en qué orden están los factores que se multiplican, porque el producto escalar es conmutativo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas ecuaciones? Y vamos a proponer una solución, lo mismo que hacemos con la ecuación del oscilador armónico. Entonces, como ustedes saben, así ocurre en el oscilador armónico, es práctico proponer una solución compleja, una exponencial. Entendiendo que después la parte real, si encontramos una solución compleja de ese tipo, por la linealidad, porque la variable de la ecuación es el tiempo que es real, etcétera, etcétera, como ustedes saben, si encontramos la solución compleja de ese tipo, también la parte real es solución, como la parte imaginaria es solución. Entonces, pero es más fácil encontrar la solución compleja y luego tomar la parte real. Es lo mismo que hacen también en los circuitos de corriente alterna. Entonces, vamos a proponer como solución una función oscilante, un e a la i omega t, por ciertos coeficientes, a nu, porque claro, acá tenemos que resolver para n variables eta nu. Entonces, bueno, cada una de esas n variables eta nu tendrá su coeficiente a nu, que va a ser en general un número complejo también dentro de este esquema de buscar una solución compleja. Va a ser un número complejo porque su módulo va a corresponder a una amplitud de la oscilación y su argumento va a corresponder a una fase. Muy bien, entonces reemplazamos esta propuesta dentro de las ecuaciones al derivar dos veces respecto del tiempo. Baja entonces i omega t dos veces y me queda un menos omega cuadrado. Menos omega cuadrado por m mu nu. Acá directamente queda la propia solución que hemos propuesto. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en los dos términos aparece a nu e a la i omega t. El e a la i omega t lo podemos sacar afuera, y como la ecuación está igualada a cero, directamente lo tiramos, y nos queda simplemente esta expresión para encontrar estos complejos a nu y obtener la solución del problema. ¿Cuál es la ventaja de proponer una solución de esta forma? Que el conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden que teníamos se vuelve de esta forma un conjunto de ecuaciones algebraicas para obtener los a sub nu. Recuerden que seguimos teniendo n ecuaciones, una para cada valor de mu.
estas ecuaciones, cada una de estas ecuaciones contiene, en esta sumatoria sobre nu, todas las incógnitas a sub nu en principio. No es que hay una ecuación para cada A, sino que todos los A que estamos buscando se mezclan, las ecuaciones acoplan las incógnitas a sub nu. Pero de una manera muy sencilla, porque es un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas. En el problema del oscilador armónico, el problema de un solo grado de libertad, en realidad lo que ustedes pretenden encontrar de la ecuación es la frecuencia de la oscilación, porque en el problema del oscilador armónico, la amplitud y la fase inicial se determinan por las condiciones iniciales de la oscilación. ¿No es cierto? Bueno, en este caso que tenemos n grados de libertad, va a pasar algo de ese tipo, pero no completamente. Por un lado vamos a ver que estas n ecuaciones establecen relaciones entre los A sub nu que estamos buscando, pero no los fijan completamente, sino que dejan todavía espacio para fijar el resto mediante las condiciones iniciales. Entonces queremos entender este conjunto de ecuaciones y a ver qué parte fijan del A sub nu y qué parte no. Por cierto, siempre hay una solución trivial. Si todos los A sub nu se anulan, naturalmente tenemos una solución de este sistema. Que se anulen todos los A sub nu significa que todos los Z valen cero, que todos los apartamientos de la posición de equilibrio valen cero. Esa es una solución. ¿Qué solución es? Es la solución donde el sistema está en la posición de equilibrio y se queda ahí. Bueno, esa solución tiene que estar, pero no es la solución que nos interesa en este caso. Estamos buscando soluciones que oscilen. Estamos buscando las oscilaciones en torno a la posición de equilibrio. Por lo tanto, estamos buscando soluciones no triviales. Ahora, para que un sistema de ecuaciones lineales y homogéneas tenga solución no trivial, la matriz del sistema, y la matriz del sistema está formada por estos coeficientes menos omega cuadrado de m mu nu más k mu nu. Estas son las componentes de la matriz del sistema. Para que un sistema de ecuaciones no lineales y homogéneas tenga una solución no trivial, la matriz del sistema tiene que ser no inversible. Porque si yo la puedo invertir, entonces despejo todos los A sub nu. Pero como está igualado a cero, si puedo invertir la matriz, lo que sale es que los A sub nu son cero. Entonces, para que tenga una solución no trivial, la matriz tiene que ser no inversible. Entonces, en esa no invertibilidad de la matriz se juegan las soluciones oscilantes. Y para que la matriz sea no inversible, el determinante de la matriz tiene que ser cero. Bueno, esta es la condición que necesitamos para que el sistema oscile, y esta ecuación, esta condición de anulación del determinante, va a ser la forma de seleccionar las frecuencias propias del sistema. Los valores de ómega que posibiliten soluciones no triviales. Así como en la ecuación del oscilador armónico no había ninguna matriz porque era una única ecuación y entonces sacábamos que omega cuadrado tenía que ser k sobre m. Bueno, ahora los ómegas permitidos para que el sistema oscile son aquellos que satisfacen esta condición. Y como se trata de una matriz de un determinante, como se trata del determinante de una matriz de n por n, lo que esta condición nos va a dar es una ecuación de grado n para la incógnita que es omega cuadrado. Entonces vamos a estar buscando las n raíces de esa ecuación de grado n para omega cuadrado. Lo que nos interesa probar es que esas n raíces omega cuadrado son positivas. Porque si hubiera una raíz omega cuadrado negativa,
entonces omega sería imaginaria. Si omega fuera imaginaria, entonces con esta i que está acá, lo que tendríamos es una exponencial real, que debería ser, para que tenga sentido físico, una real decreciente, una amortiguación. Pero bueno, no esperamos una amortiguación para este tipo de potenciales cuadráticos. Así que vamos a ver, vamos a demostrar que todas las omega cuadrados son, ¿dónde estábamos? Que todas las omegas cuadrados son positivas, entonces que conducen a soluciones que oscilan indefinidamente. Bueno, muy bien, para demostrar eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación número 2 y vamos a multiplicarla, fíjense, retengan la forma de la ecuación, la vamos a multiplicar por A mu complejo conjugado y vamos a sumar sobre mu. Entonces, ya la ecuación tenía una sumatoria sobre nu, ahora vamos a sumar sobre mu y vamos a multiplicar por A mu conjugado. Estamos sumando sobre los dos índices que aparecen acá entonces. Con lo cual, lo único que queda es una única ecuación, porque ya no hay etiqueta libre. Tanto para mu como para nu tenemos una sumatoria. En el caso anterior teníamos una etiqueta libre, que era mu, porque había una sumatoria sobre nu nada más, y para cada valor de mu teníamos una ecuación distinta. En esto que estamos haciendo aquí nos queda una única ecuación, que es esta que está acá. Se suele decir que los índices mu-nu son mudos, ¿no es cierto? Es decir, cuando no etiquetan nada finalmente en el resultado final, entonces son mudos. Separando esta sumatoria sobre dos términos, en un término por un lado, el término que contiene los coeficientes m, y el otro término por el otro, que es el que contiene los coeficientes k, dado que acá hay un menos, queda esta igualdad. Entonces vamos a ver que cada una de estas dos sumatorias dobles que tenemos aquí es un número real. Lo primero que vamos a demostrar es que estas dos sumatorias son reales y que por lo tanto omega cuadrado debe ser real. Todavía no vamos a decir que es positivo. Para demostrar que cada una de estas dos sumatorias es real, bueno, vamos a ver que como consecuencia de la simetría de M mu nu y de K mu nu, resulta así. Tomemos por caso un par de términos donde mu y nu sean diferentes. Por ejemplo, tomemos los términos donde mu nu valgan 1, 2. Tendremos entonces el término con M1, 2 y el término con M2, 1. El término con M1, 2 viene acompañado por, bueno, está puesto al revés acá, después lo voy a corregir, pero vendría acompañado por A2, A conjugado 1. Y el término con M2, 1 vendría acompañado por A1, A conjugado 2. O dicho de otra forma, acá donde dice M1, 2, esto sería el segundo término, lean M2, 1 entonces, y acá donde dice M2, 1, lean M1, 2. Lo cierto es que, por simetría de la matriz M, M1, 2 y M2, 1 son iguales. Entonces saco un factor común M1, 2. Y lo que tienen acá en el paréntesis es 2 veces la parte real de A1 por A2 conjugado. Entonces, en esta sumatoria, los términos que tienen mu nu distintos se van agrupando de a pares para dar cantidades reales. Y los términos que tienen mu nu iguales son reales en sí mismos, porque si yo pongo acá, por ejemplo, mu nu igual a 1, me queda M1, 1 A1, A1 conjugado. Es decir, me queda M1, 1 módulo de A1 al cuadrado. Así que cada término en la diagonal de la matriz M
es real en sí mismo. Entonces, la suma toda es real. Lo mismo puedo decir de este lado. El argumento es exactamente igual. Se basa en la simetría de K-mu-nu. Hay una forma de probar más elegantemente que estas dos sumatorias son reales, pero me parece práctico hacerlo así, mirando simplemente un par de términos y con eso alcanza. Pero también lo podemos ver de esta manera. Tomemos, por ejemplo, la suma para K-mu-nu. Si yo quiero demostrar que esto es real, le tomo el complejo conjugado y me tendría que dar igual a la propia matriz. Entonces, esta otra demostración más elegante nos va a ayudar a ejercitarnos un poco en el uso de los índices mudos. Si yo tomo el complejo conjugado, bueno, el complejo conjugado de una suma es la suma de los complejos conjugados. En cada término de la suma hay un producto, es el producto de los complejos conjugados, entonces es K-mu-nu conjugado, A-nu conjugado, A-mu. Ya dijimos que la matriz K-mu-nu es real, entonces queda que su conjugado es simplemente K-mu-nu. Y todavía tenemos A-nu conjugado, A-mu. Ahora, fíjense que como los índices son mudos, si yo al índice mu lo llamo nu y al índice nu lo llamo mu, no pasa nada. Sumaré siempre sobre los dos índices, así que da lo mismo que nombre tienen. Entonces hago eso. Cambio el nombre de los índices. Y en el último paso, lo que digo es, bueno, pero la matriz K es simétrica, así que K-nu-mu es igual a K-mu-nu. Y de esa manera consigo llevar la expresión a lo que está encerrado acá dentro del paréntesis. Entonces el conjugado de esta sumatoria doble es igual a la propia sumatoria doble, lo cual prueba que la sumatoria doble es real. ¿Qué usamos para la demostración? Que K era real y simétrica. Hasta aquí demostramos que la sumatoria doble de cada lado es real y por lo tanto el omega cuadrado debe ser real en esta ecuación. Siendo el omega cuadrado real, y volviendo a las ecuaciones originales para determinar los coeficientes A, siendo el omega cuadrado real y las matrices M y K reales también, esto significa que este sistema de ecuaciones admite un conjunto de soluciones reales. Entonces concentrémonos por ahora en las soluciones reales de este sistema de ecuaciones. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Nosotros necesitábamos que fueran complejas porque así tenían también una fase, teníamos una fase disponible y sabemos que la fase es necesaria, que la fijamos con las condiciones iniciales. La fase va a reentrar después, no se preocupen. Pero concentrémonos en que estas ecuaciones admiten soluciones a sub nu reales. Profe, perdón, ¿Sí? le paso una pregunta. ¿Podría repetir un poco cómo es que tenía la ecuación ahí, antes de llegar a 2 por m de 1, 2, por la parte real de A1, A2, asterisco? ¿Acá? Sí. Bueno, ¿Cómo la última igualdad? bueno, porque acá dice, a ver si es que es la última igualdad, ¿no? Acá dice A1 por A2 conjugado más A2 por A1 conjugado. Es decir, el segundo término es el conjugado del primero. Y cuando yo sumo una variable compleja, la sumo con su conjugado, obtengo Claro. 2 veces la parte real de esa variable. ¿Está bien? Ah, genial. ¿Era eso? Gracias. Perfecto. Sí, era eso. Bueno. Entonces, habíamos concluido que omega cuadrado debe ser real, y siendo real, entonces el conjunto de ecuaciones para A sub nu tiene todos coeficientes reales, y por lo tanto existen para ese sistema, partiendo de la base de que el determinante de la matriz se anula, que el omega cumple esas condiciones que son las que vamos a hacer entrar en juego, ¿no? Ese sistema admite soluciones a sub nu reales.
Entonces, lo que quiero demostrar ahora es que los omega cuadrados no solo son reales, sino que son positivos también. Y si los omegas cuadrados son positivos, los propios omegas son reales. A eso quiero llegar. Entonces, sabiendo ahora que tenemos soluciones a nu reales, vamos a ver que ambas sumatorias dobles en la ecuación que llamamos 3, de vuelta es esta única ecuación, ambas sumatorias dobles no solo son positivas, como demostré recién, sino que son, no solo son reales, como demostré recién, sino que son positivas. Vamos a ver, si a mí me dan esta cantidad que está acá, y yo uso que los A son reales, por lo tanto A mu complejo es directamente A mu. Entonces, esta sumatoria que está acá, que la tomé de la sumatoria que está en la ecuación 3, ¿no? Que quiero demostrar que es positiva ahora. Yo quiero demostrar que esto es positivo. Es cero en el caso, bueno, donde todos los A valen cero, por cierto, ¿no? Pero esa sería la solución de equilibrio estable, no es la que estamos interesados ahora. Quiero demostrar que esto es positivo. ¿Cómo lo hago? Yo digo, bueno, ¿de dónde vienen estos coeficientes? De la energía cinética. La energía cinética, ¿qué forma tiene? Y tiene la forma de una sumatoria multiplicado por estas cantidades eta.mu, eta.nu. Estas cantidades, digamos, en principio podrían ser cualesquiera velocidades generalizadas. Pero yo sé que la energía cinética es siempre positiva. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque venía esta sumatoria de 1/2 de la masa de cada partícula por la velocidad al cuadrado de cada partícula. Cada término en esa sumatoria era positivo, y entonces, por lo tanto, la energía cinética es positiva. Es decir, no importa cuánto valen eta.mu, eta.nu, esta cantidad tiene que ser positiva. Entonces, lo mismo puedo decir acá, no importa cuánto valen anu, amu, esta cantidad tiene que ser positiva. Porque anu, amu acá están jugando el mismo papel que juegan eta.nu y eta.mu en energía cinética. Entonces, por la positividad de la energía cinética, yo sé que esta cantidad que está acá es positiva. Voy a usar un argumento similar para la otra suma doble. Voy a decir, bueno, si trabajo con soluciones A reales, A mu conjugado es igual a mu. Entonces, ¿cómo demuestro que esta suma es positiva? ¿Qué representa esta sumatoria? Representa la parte del potencial, vuelvo al desarrollo en serie de Taylor del potencial, representa la parte del potencial en la que me estoy apartando de la posición de equilibrio. Pero la posición de equilibrio era un mínimo del potencial. Por lo tanto, cualquier apartamiento que haga, no importa qué valores tengan los zetas, cualquier apartamiento que haga tiene que ser positivo para irme a un punto donde el potencial valga más que su valor mínimo. Entonces, para apartamientos arbitrarios, eta mu, esta suma tiene que ser positiva. Bueno, resulta que en la sumatoria doble que estoy considerando, los anu, amu, siendo ya que amu es real, están jugando el mismo papel que los eta nu, eta mu. Y dijimos, para eta nu arbitrarios, esta suma tiene que ser positiva. Y entonces para amu, anu arbitrarios es lo mismo, esta suma tiene que ser positiva. Entonces hemos demostrado que ambas sumatorias son positivas en la ecuación 3. Y si ambas sumatorias son positivas, entonces los omegas cuadrados son positivos. Y no solo son reales, sino que son positivos. Y si son positivos, los omegas son reales. Y si los omegas son reales, entonces en las soluciones que estoy proponiendo, lo que tenemos son genuinamente oscilaciones. Es E a la I un número real por T, son oscilaciones.
Bueno, esta demostración que pasó porque los AES son reales, se puede hacer en realidad aun si los AES fueran complejos. Yo les dejo acá en esta nota a pie de página, si ustedes quieren hacer esa demostración, cuáles son las ayudas que tienen que usar para llegar a demostrar, para una situación general donde aún los AES son complejos, que esas dos sumatorias son positivas. Bueno, vamos a hacer acá un intervalo. Y después del intervalo vamos a ver cómo se resuelve la ecuación del determinante igual a 1 y qué significan esas n raíces. Resolver ese problema es parecido a resolver un problema de autovalores, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen cómo se resuelven los problemas de autovalores, así que vamos a encontrar una colección de n frecuencias omega que van a ser las n frecuencias propias que va a tener la oscilación de este sistema de n grados de libertad. Bueno, quiero decir que lo que hicimos hasta acá, con estas demostraciones que estuvimos viendo, es simplemente asegurarnos de que los valores de las frecuencias omega son reales. Y siendo reales, entonces, las soluciones que estamos proponiendo son soluciones que oscilan indefinidamente. No hay amortiguación. Este sistema no tiene disipación de energía. Es un sistema conservativo, por supuesto. Ustedes pueden ahora olvidarse de esas demostraciones y volver al problema original. El problema original era que estábamos planteando como solución, estábamos proponiendo esta forma para las soluciones, habíamos reemplazado las ecuaciones diferenciales y habíamos obtenido este sistema de ecuaciones algebraicas para los AES. Y habíamos dicho, si buscamos soluciones no triviales, entonces necesitamos que el determinante de esta matriz se anule. Y eso va a darnos entonces los valores de omega con los que va a oscilar el sistema. Van a ser los valores de omega que van a anular el determinante de esta matriz. Ya sabemos que esos valores de omega van a ser reales. Entonces, es simplemente plantear el determinante para cada sistema que ustedes tengan. Tendrán que encontrar primero esta matriz M mun U y la matriz K mun U de las derivadas segundas del potencial evaluados en el punto de equilibrio. Y una vez construidas entonces estas dos matrices M mun U y K mun U, van al cálculo del determinante de esta matriz cuyas componentes están acá entre paréntesis. Y ese cálculo les va a dar un polinomio de grado n en omega cuadrado que van a resolver para encontrar los omega. De eso se trata. Y una vez que tengan los omega, volverán a esta ecuación con cada uno de esos omegas para encontrar soluciones para los AES. Entonces, supongamos que ya hemos encontrado los omegas. Como el polinomio característico es de grado n, entonces van a encontrar n soluciones omega cuadrado, que serán positivas, le tomarán la raíz, encontrarán n omegas reales. Como son n los omegas, les tengo que poner una etiqueta. Entonces los tengo que identificar con una etiqueta y voy a usar S para la etiqueta. Entonces, fíjense que el índice latino S identifica frecuencias de oscilación, distintas formas de oscilar del sistema. Mientras que el índice griego, mu o nu, identifican las coordenadas generalizadas que corresponden a cada grado de libertad del sistema. Para cada uno de esos omega S, entonces, como dijimos, tenemos que volver al sistema de ecuaciones algebraicas y resolver. Y en particular podemos encontrar soluciones reales. Pero como ese procedimiento se hace para cada omega, para cada uno de los omega S, para cada uno de los omega S voy a encontrar soluciones reales diferentes. Entonces a las soluciones les voy a tener que poner también una etiqueta S.
para cada frecuencia omega s, tengo un juego de n valores a sub nu. De eso se trata. Ahora, volvamos a que el sistema de ecuaciones es lineal y homogéneo. Esto introduce una ambigüedad en las soluciones, porque si yo tengo ya resuelto el sistema y encontré soluciones reales, como decimos, para una dada omega s, ¿no? Fijemos el valor de omega s, resolvemos y encontramos el juego de los a sub nu que le corresponden. Si yo al conjunto de n ecuaciones homogéneas, lineales y homogéneas, las multiplico globalmente por un número complejo, vengo a las ecuaciones algebraicas y multiplico todas por un mismo número complejo. Las ecuaciones se siguen cumpliendo, las ecuaciones como están igualadas a cero no le importa que las multiplique por un número complejo. Pero eso quiere decir que si yo ya había resuelto las a sub nu, un número complejo multiplicando las a sub nu es también solución. Un mismo número complejo multiplicando las a sub nu. Y entonces ahí se reintroduce el carácter complejo de la solución. Ahí aparece entonces, en ese carácter complejo, la posibilidad de elegir amplitudes y fases. Y como el hecho de que el determinante deba ser cero implica que este juego de ecuaciones no son linealmente independientes. No lo son, porque si una matriz tiene determinante cero, quiere decir que hay filas de la matriz que son combinaciones lineales de las otras filas. Por lo tanto, el sistema de n ecuaciones no corresponde a n ecuaciones linealmente independientes. Entonces, eso significa que el sistema de ecuaciones no se puede resolver completamente para las n a sub nu. Queda un grado de ambigüedad en las a sub nu. Lo que nos va a dar este sistema de ecuaciones son relaciones entre las a sub nu, pero no nos va a decir cuánto valen todas ellas. Y ese grado de ambigüedad queda, digamos, explícito, mostrando que yo puedo multiplicar a todos los a sub nu por un mismo factor complejo C y todavía sigo teniendo soluciones. Entonces, ese grado de ambigüedad es lo que nos deja lugar para poner condiciones iniciales, para fijar esa ambigüedad remanente que queda en la resolución de este problema a través de las condiciones iniciales. Y eso está muy bien. Efectivamente esperamos que según sean las condiciones iniciales, según cómo sean los apartamentos iniciales, cómo sean los eta iniciales y los eta punto iniciales, vamos a tener distintas formas de oscilar el sistema. Entonces, estos coeficientes complejos C, que vamos a usar para multiplicar a las soluciones a sub nu que hayamos encontrado, o a las relaciones entre los a sub nu que hayamos encontrado, nos ponen en evidencia el grado de ambigüedad que nos queda para digamos, satisfacer las condiciones iniciales que nos toquen. Ahora, ese grado de ambigüedad, ese factor complejo global, que multiplica todas las a sub nu, puede ser distinto para cada uno de las frecuencias omega s. Para cada omega s puedo elegir un factor global complejo diferente. Por lo tanto, ese factor global complejo va a llevar la etiqueta S. Entonces, ¿cuál es la solución más general de este problema? Para cada valor de omega s, tengo entonces las soluciones que encontré resolviendo las ecuaciones algebraicas, los a sub nu que correspondan a ese omega s, multiplicados por este factor global C sub s arbitrario. Arbitrario y factor complejo además, ¿no? Esta es la solución para una sola de las omega s. Pero yo podría combinar las distintas soluciones para cada una de las omega s. Porque tratándose de ecuaciones lineales, homogéneas, si yo conozco una solución, si yo conozco la solución para uno de los omega s posibles,
y conozco otra solución para otro de los omega S posibles, bueno, hago una combinación lineal de los dos, lo reemplazo acá, y bueno, el término que tiene el primero de los omega S en el reemplazo me va a dar esta cosa que se va a anular, porque va a ser solución de esto, y el término que tiene el segundo de los omega S me va a dar esta misma cosa, pero con el otro omega S, y se va a anular. Y entonces cada una de las soluciones que estoy combinando, con frecuencias distintas, me va a anular, reemplazadas en las ecuaciones diferenciales, me va a anular un pedazo por separado, independientemente, y entonces va a satisfacer el conjunto completo de ecuaciones diferenciales. La solución más general del sistema linealizado, entonces, es esta combinación lineal de modos normales de oscilación. Cada término en esta sumatoria sobre S, fíjense que acá la suma se hace sobre S, no sobre nu, porque estoy calculando cuánto vale, cómo evoluciona en el tiempo cada una de las coordenadas generalizadas eta nu, que representan cada uno de los posibles apartamientos independientes de la posición de equilibrio, siguiendo cada una de las coordenadas Q sub nu generalizadas. Y estoy diciendo que cada uno de estos apartamientos evoluciona en el tiempo en una forma que combina todas las frecuencias propias posibles que puede tener el sistema. Cada término de esta evolución general para la coordenada eta nu contiene una de esas frecuencias propias. Es una oscilación pura, es una oscilación armónica con cada una de esas frecuencias propias. Cada término de esta sumatoria es lo que llamamos un modo normal de oscilación. Y la solución más general es una combinación de modos normales de oscilación. Entonces, esto es toda una novedad porque ustedes hasta ahora, cuando vieron el oscilador armónico, cuando vieron el péndulo, tenían un sistema de un solo grado de libertad y había una única frecuencia propia en juego. Y entonces, bueno, veían una oscilación con esa frecuencia, claro. Pero como acá hay muchas frecuencias propias, piensen ustedes que un potencial que tenga un mínimo puede tener una forma, si imaginan ustedes, por ejemplo, si toman este vaso, ¿no?, con el mínimo de potencial, bueno, este vaso tiene una simetría alrededor de su eje, pero si fuera otra forma de potencial con un mínimo, evidentemente las oscilaciones en una dirección o en otra dirección, cuando dejamos oscilar una de las coordenadas Q o otra de las coordenadas Q, bueno, va a ir por una forma del vaso más irregular y va entonces a dar distintas frecuencias de oscilación. Si el potencial fuera simétrico como el vaso que está acá, entonces va a dar lo mismo, una oscilación, es decir, perturbar hacia un lado o hacia otro, va a dar siempre la misma frecuencia de oscilación. Ese va a ser un caso degenerado, en donde las frecuencias propias, las que salen de resolver el problema de autovalores, son iguales. Bueno, para que fijemos un poco más la idea de este método de resolución de pequeñas oscilaciones, veamos cómo es el caso del péndulo doble plano. Plano quiere decir que el movimiento lo restringimos a un plano, que no puede oscilar en el espacio. En ese caso alcanza con 2 grados de libertad representados por estos dos ángulos θ y φ. El punto de equilibrio, yo no voy a resolver el problema, esto lo van a hacer ustedes en la frase práctica. Solamente voy a marcar cuáles son los puntos importantes acá. Primero, detectar el punto de equilibrio. Bueno, claramente acá el punto de equilibrio está en θ igual a 0, φ igual a 0. ¿Cuáles son los apartamientos? Y ya estas coordenadas θ y φ, como están medidas desde el punto de equilibrio, ya directamente las propias coordenadas θ y φ son los apartamientos eta1 y eta2. Entonces, hay que calcular las matrices M y K. Ahí tienen que hacer ustedes el desarrollo del potencial en serie de Taylor, cortarlo al segundo orden, y
calcular la energía cinética de este sistema, que es holónomo y esclerónomo, y evaluar los coeficientes m mun u en el punto de equilibrio, θ igual 0, φ igual 0. Y les va a dar esta matriz que está acá. Después, con estas dos matrices, tienen que armar la matriz del sistema, la que incluye el menos omega cuadrado, ¿no? Menos omega cuadrado por los m mun u más k mun u. Y calcular el determinante y resolver la ecuación característica de que se anule ese determinante. Como son matrices de 2 por 2, van a encontrar dos frecuencias propias. Y van a encontrar que omega 1 cuadrado tiene este valor y omega 2 cuadrado tiene este valor. Fíjense que los dos valores son proporcionales a G sobre L. En un péndulo simple, bueno, sería G sobre L la frecuencia propia, pero son proporcionales con coeficientes diferentes. Acá no hay degeneración. Entonces, resolviendo las ecuaciones para los coeficientes A, y lo tienen que hacer para cada una de las frecuencias propias, cuando lo hagan para la frecuencia propia omega 1, van a encontrar esta solución. Es decir, van a encontrar una relación entre las soluciones reales. Como ven, la resolución de las ecuaciones algebraicas no les da completamente los valores de los A's, solamente da una relación. Lo que esto significa es que cuando A phi sea positivo, A θ va a ser negativo. Este modo normal 1 es una oscilación a contrafase. Cuando el péndulo de abajo vaya para un lado, el de arriba va a estar yendo para el otro. Entonces, el hilo va a quedar como quebrado. Enseguida lo vamos a ver en un video. Y en el caso de resolver las ecuaciones algebraicas para la otra de las frecuencias propias, lo que van a encontrar es esta relación entre los A's. Esto es, cuando A phi sea positivo, A θ también va a ser positivo. Esto va a ser una oscilación en fase, como está acá dibujada. Ahora, la solución general es una combinación de ambos modos de oscilación. Y acá entran los coeficientes complejos C supra S. Para la frecuencia 1 tenemos un coeficiente complejo, para la frecuencia 2 tenemos otro coeficiente complejo. Esto me da la solución general para la oscilación de la coordenada θ. Acá tengo entonces el A sub θ de la frecuencia 1 y el A sub θ de la frecuencia 2. Y la oscilación más general para la coordenada φ se arma con los A sub φ. Entonces acá tengo el A sub φ de la frecuencia 1 y el A sub φ de la frecuencia 2. Cuando reemplace por estas relaciones, me va a quedar, por ejemplo, si yo reemplazo el A sub θ, me va a quedar todavía el A sub φ, que no lo conozco. Si reemplazo acá el A sub θ, me va a quedar el A sub φ. Ahora, yo el A sub φ lo puedo absorber en estos coeficientes que son todavía indeterminados. Es decir, me queda un A sub φ acá, me queda el A sub φ 1. Acá me queda el A sub φ 2. Y también acá tengo el A sub φ 1 y el A sub φ 2. Bueno, no importa, entonces, como estos coeficientes C son arbitrarios, los absorbo en los coeficientes C. Pero tomo nota de que A sub θ es A sub φ sobre raíz de 2, con un signo menos, etc. Entonces, va a quedar así la solución del problema. Y me quedan dos constantes complejas, indeterminadas, para fijar a través de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si las condiciones iniciales fueran tales que C2 resultara darme 0, entonces lo que tendría es el modo de normal 1, θ y φ oscilando con la frecuencia 1. Ustedes tendrán que ver, después en la práctica, cómo se generan condiciones iniciales para que C2 me dé 0. Evidentemente, lo que hay que hacer es dar como posición inicial del péndulo una que sea tal que se observe la relación entre amplitudes para el modo normal 1, que es esta que está acá. Bueno,
Muy bien, vamos a ver un video donde vamos a ver los dos modos de oscilación y vamos a ver un aspecto que no podríamos imaginar, porque efectivamente es un aspecto de la oscilación del péndulo doble, que no aparece en este tratamiento de pequeñas oscilaciones, porque es un aspecto que tiene que ver con el comportamiento no lineal del péndulo doble. No podía aparecer acá porque acá hemos linealizado las ecuaciones, y es el comportamiento caótico del péndulo doble. Vamos a ver de qué se trata eso. Y la sensibilidad a las condiciones iniciales que muestra ese comportamiento caótico. El comportamiento caótico que vamos a ver, les anticipo, es típico de problemas no lineales, pero no es suficiente que el problema sea no lineal. Es una condición necesaria. Por ejemplo, el péndulo simple es no lineal. En realidad la ecuación del péndulo simple tiene el seno de tita, uno linealiza reemplazando seno de tita por tita, ahí tiene las pequeñas oscilaciones, ahí el problema pasa a ser lineal claramente, pero aún para grandes oscilaciones nosotros no vamos a observar ningún comportamiento caótico del péndulo simple, a pesar de ser no lineal. De manera que para el comportamiento caótico que vamos a ver ahora en el péndulo doble, y en todo sistema que tenga comportamiento caótico, la no linealidad es una condición necesaria, pero no es suficiente. Vamos a ver acá. También es no lineal la ecuación que gobierna el sistema de dos cuerpos en el potencial gravitatorio, que vimos, que estuvimos viendo en las clases anteriores, pero ahí no hay ningún comportamiento caótico como el que vamos a ver ahora. Así que, como digo, la no linealidad es necesaria, pero no es suficiente. Ahí tenemos la oscilación en fase y a contrafase. Ahora estamos viendo la oscilación a contrafase, que yo ya... Los batidos aparecen cuando las dos frecuencias propias son similares. Acá mucho no se nota. Este es el espacio de configuración. En realidad son los dos ángulos tita y phi. Acá, bueno, acá vamos a ver bien el comportamiento caótico del péndulo doble. Lo que vimos antes, si ustedes siguen los gráficos, bueno, había líneas de dos colores que representaban cada uno de los ángulos en la evolución temporal, bueno, y después había un espacio de configuración en donde veíamos en un eje el ángulo tita y en el otro eje el ángulo phi, y cómo iba evolucionando el sistema a medida que transcurría el tiempo en el espacio de configuración y se veía el comportamiento caótico. Pero el comportamiento caótico tiene que ver también con la sensibilidad a las condiciones iniciales. Aquí vamos a ver
Acá vamos a ver una simulación numérica. Bueno, vamos a ver quién es cada uno de estos dos puntos, porque hay uno que está haciendo un movimiento regular, donde no hay ningún caos, y el otro, en cambio, está haciendo un movimiento muy irregular. El primer punto, el verde, es un péndulo simple. Y el segundo punto es un péndulo doble. Acá todos estos puntos son el péndulo doble, pero con distintas posiciones iniciales. Disculpa, Rafael. Sí. Esto lo que quiere decir es que no se cumple el teorema de continuidad de solución para la ecuación diferencial. No, no. El sistema, no sé realmente la pregunta, pero el No, sistema... claro, es que justamente lo que dice, lo que recuerdo que decía el teorema es que para condiciones iniciales cercanas, la solución va a ser también como muy Bueno, parecida, van sí. a ser parecidas entre sí. Bueno, efectivamente, eso es lo que ocurre. Pensé que me hablabas del determinismo de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son deterministas, es decir, si me dan la posición inicial y la velocidad inicial, puedo saber en dónde está el sistema en cualquier otro tiempo. Pero lo que demuestra tener el sistema es una sensibilidad a las condiciones iniciales. Pequeñas diferencias en las condiciones iniciales dan evoluciones a la larga muy diferentes. A medida que transcurre el tiempo se van apartando las evoluciones de manera drástica. Bueno, muy bien, entonces esa es la verdadera naturaleza del péndulo doble. Vamos a ver ahora, vamos a volver a nuestras demostraciones y vamos a ver lo que se llama la ortonormalidad de las soluciones. Profe, una pregunta. Sí. ¿Tiene algo que ver con que hayamos aproximado el potencial a segundo orden y no a órdenes mayores? ¿O? Bueno, sí, claro. Claro, es más, a órdenes mayores, si ustedes se aproximan al siguiente, a cuarto orden, por ejemplo, van a aparecer, no van a aparecer frecuencias puras, van a aparecer armónicos, subarmónicos, en fin, todo eso. Es lo que ocurre, digamos, en un instrumento musical. Si ustedes hacen sonar una misma nota musical en un instrumento y en otro, bueno, cada instrumento tiene su timbre. ¿Y en qué se juegan el timbre ese? En los armónicos y subarmónicos que van apareciendo en las oscilaciones de ese material. No sé, quizás estoy mezclando un poquito con lo que vimos recién de caos, pero lo cierto es que si ustedes hacen un desarrollo a un orden más grande, van a aparecer armónicos y subarmónicos como aparecen caracterizando el timbre de las oscilaciones en los instrumentos musicales. ¿Uno Es tiene decir, forma de predecir si un sistema va a ser caótico o no? Ay, perdón, interrumpí. no, sí, bueno, eso es una cosa bastante complicada. Yo no soy
especialista en el tema, ni mucho menos, yo trabajo en otra área, así que si a ustedes les gusta esto, tendría que hacer un curso de sistemas no lineales, pero, digamos, ¿cómo era la pregunta? Si uno tiene forma de predecir si un Si sistema va tiene a ser forma, caótico o bueno, no. si tiene un criterio uno para saber de entrada si algo va a ser caótico o no. Bueno, entran en juego dos aspectos, la no linealidad y la disipación. Y en realidad hay un criterio, yo les recomiendo que lean el capítulo 12 del libro de John Taylor, Mecánica Clásica. Es un libro que no sé si les mencioné, creo que no, cuando di la bibliografía. Es un libro que tiene pocos años de edición y que no lo doy en la bibliografía simplemente porque está a mitad de camino entre un curso de mecánica elemental y un curso avanzado de mecánica clásica. Pero es muy interesante para leer y en particular tiene un capítulo muy interesante sobre caos, que es el capítulo 12. Y entonces van a ver que el criterio no es tan sencillo. Bueno, hay que llevar las ecuaciones a un sistema de primer orden y después ahí hay que analizar ciertas cosas. Y según tenga disipación o no tenga disipación, el criterio va a ser de una forma o de otra. Eso en el capítulo 12 del libro de John Taylor, que ustedes sabrán cómo descargar, lo pueden encontrar en una nota a pie de página, la número 4. Y ahí van a tener un lindo ejemplo, que es el de un péndulo simple, pero para hacerlo caótico, se lo pone en un fluido, es decir, se le agrega disipación, y se le agrega una fuerza externa también. Y lo que tiene de bueno ese ejemplo es que si ustedes saben trabajar con un programa que se llama Matemática, que es un programa de cálculo, bueno, ahí les da toda la forma de armar la planilla de matemática para ir viendo todo lo que hace el péndulo a medida que se va cambiando la fuerza externa. Entonces, enunciar el criterio, que era lo que me preguntaban, para saber si un sistema va a ser caótico o no, no es sencillo. Y no lo voy a hacer simplemente porque, digamos, bueno, hay que pasarlo a lo que se llama un sistema autónomo. Autónomo es, bueno, es pasar el conjunto de ecuaciones diferenciales, que para nosotros son ecuaciones de segundo orden, a ecuaciones de primer orden. Nosotros más adelante vamos a ver un caso en donde eso lo vamos a hacer, que eso es para los sistemas hamiltonianos. Y tiene que ser un sistema autónomo donde T no aparezca explícitamente, y después, una vez obtenidas esas ecuaciones, hay que mirar algunas cosas, como decía. Recomiendo que el que esté interesado vaya a ver el libro de John Taylor. Genial, gracias. Bueno, de nada. Vamos a ver entonces en qué consiste esto que llamaremos la ortonormalidad de las soluciones. Por empezar, cuando uno habla de ortonormalidad, habla de vectores. ¿Dónde están aquí los vectores? ¿No? Entonces esperemos un poquito que enseguida vamos a organizar nuestros coeficientes A sub nu en forma de vectores, como si fueran componentes de vectores. Y vamos a ver de qué manera son ortonormales. Vamos a volver a las ecuaciones de partida, esas ecuaciones algebraicas, donde ahora sabemos que las podemos resolver para distintos valores de frecuencia, y solamente para ellos vamos a obtener soluciones no triviales. Las vamos a escribir de esta manera. Recuerden que en uno de los términos había un signo menos, entonces ese término lo pasamos a otro miembro y quedan entonces escritas así. Lo que vamos a hacer es escribir el sistema de ecuaciones algebraicas para dos frecuencias diferentes. Tomemos por caso la frecuencia omega s y la frecuencia omega t. Entonces, los coeficientes A sub nu, en un caso van a ser A sub nu supra s, y en el otro caso van a ser A sub nu supra t. Y las frecuencias van a ser omega sub s, omega sub t. Ahora vamos a multiplicar, para mostrar esta idea de ortonormalidad, vamos a multiplicar la ecuación de arriba por A sub mu t, y vamos a sumar sobre mu. Vamos a tener una suma doble. De manera que mu y nu se van a convertir en índices mudos. Aquí por ahora lo que tenemos es
n ecuaciones, una para cada valor de mu, lo mismo acá abajo. Pero una vez que hagamos este procedimiento, sumemos sobre todo mu, nos quedará una única ecuación donde mu y nu son índices mudos. Para la segunda ecuación hacemos exactamente lo mismo, solo que en vez de multiplicar por a mu t, multiplicamos por a mu s. Y restamos ambas ecuaciones. Ahora, usando la simetría de la matriz Camus, entonces, al restar, ¿qué va a ocurrir? En la primera me va a quedar a mu t, a nu s. Y en la segunda me va a quedar a nu t, a mu s. Pero por el procedimiento que ya aprendimos, podemos usar la simetría de K y cambiar los nombres de mu y nu, y entonces estas dos sumatorias que estoy restando, la primera multiplicada por a mu t y la segunda multiplicada por a mu s, se anulan entre sí. Y lo que queda entonces es esta expresión que está acá. Si los autovalores omega cuadrado s fueran todos distintos, es decir, si no hubiese degeneración, entonces para que valga esta ecuación que hemos obtenido, lo que tiene que ocurrir es que la sumatoria doble que está acá tiene que valer 0. Esto es para S distinto de T. Esto lo podríamos leer como una suerte de ortogonalidad entre vectores. ¿Cuáles serían acá los vectores? Podríamos hacer lo siguiente, podríamos organizar los A sub nu supra S en una especie de columna a la que llamaremos vector. Formaremos así un vector de n componentes etiquetado con la letra S. Es un vector asociado a uno de los modos normales de oscilación, al modo de frecuencia omega s. Es el vector que contiene la información sobre las amplitudes relativas que tienen las coordenadas eta nu en ese modo de oscilación. Y entonces acá lo que estaríamos diciendo es que los vectores que corresponden a distintos modos de oscilación son ortogonales entre sí. Claro, para nosotros la ortogonalidad sería, bueno, entre dos vectores A y B sería AX por BX más AI por BY más AZ por BZ igual a 0. Acá, en lugar, lo que tenemos es que A1 del modo de oscilación T y A1 del modo de oscilación S, lo que sería A1B1, digamos, para ponernos en el lenguaje que estábamos usando, viene acompañado por un coeficiente M11. Y además va a haber términos cruzados, va a haber A1A2, A2A1, A1B1, A2B1, A1B2, todo eso. Entonces, esto es un producto vectorial, un producto escalar entre vectores así definidos, donde lo que actúa como métrica, así se llama, no es la métrica del espacio euclidio en coordenadas cartesianas, que es una métrica diagonal de coeficientes 1, 1, 1, donde solo permite los términos diagonales, AX, BX, AI, BY, AZ, BZ, y no permite los que están fuera de la diagonal. Es una métrica más general. Y además, en el caso de la métrica cartesiana, AX, BX entra con el mismo coeficiente que AI, BY, que AZ, BZ, son todos unos. Y acá, en cambio, M11, M22 y M33 podrían ser diferentes. Entonces, lo podemos ver como un producto escalar, un producto interno, en una métrica que no es la métrica del espacio euclidio. Además, estos coeficientes mu no son del espacio euclidio, son del espacio de configuración. Por lo tanto, esto es una suerte de métrica en el espacio de configuración de este problema linealizado de pequeñas oscilaciones. Visto de esa manera, como una métrica en el espacio de configuración, esta es una relación de ortogonalidad entre estos vectores. Esto se puede leer como un producto escalar
entre estos vectores. Se puede leer de esta manera. En ese sentido decimos que estos vectores son ortogonales. Y como ustedes saben del problema de autovalores y autovectores, aun si hubiese degeneración, aun si hubiera autovalores iguales, los autovectores respectivos se pueden elegir ortogonales entre sí, en el subespacio de degeneración correspondiente. Podemos avanzar un poquito más y valernos de la ambigüedad que les queda a estos AES para definirlos no solo ortogonales como son, sino ortonormales, para normalizarlos. Entonces podemos decir, bueno, yo sé que de estos AES no voy a conocer la norma en el sentido de la métrica M. No voy a conocer la norma porque han quedado ambiguos. Ya vimos cómo han quedado ambiguos, por ejemplo, en el caso del péndulo doble. Pero esa ambigüedad de los AES las podemos fijar porque ya sabíamos que ese AFI que habíamos absorbido en los coeficientes C, bueno, en vez de absorberlo en los coeficientes C, lo podemos fijar normalizando los AES. Aún así, los coeficientes C van a quedar conteniendo toda la ambigüedad necesaria para poner en juego las condiciones iniciales. Entonces, quitémosle definitivamente la ambigüedad a los AES, normalizándolos. Y entonces estableciendo que no solo son ortogonales, sino que aún cuando S sea igual a T, aún cuando estemos hablando de la misma frecuencia, los definimos como normalizados. Es decir, lo normalizamos de esta manera. Para S distinto de T son ortogonales, recuperamos la ecuación que teníamos antes para S distinto de T, y para S igual a T quedan normalizados por esta condición que involucra también el caso S igual a T. Esta es una delta de Kronecker. Y bueno, con esta relación de ortonormalidad vamos a pasar a una notación matricial para todo esto que estuvimos viendo. La notación matricial para esta condición de ortonormalidad consiste simplemente en definir una matriz M con los coeficientes M mun U. Las componentes de esta matriz M que está en esta relación son los coeficientes M mun U. La delta de Kronecker me da las componentes de la matriz identidad. Y con los vectores A supra S, A supra T, me voy a armar ahora una matriz. Me voy a armar una matriz A nu S. Fíjense que el carácter de los índices que etiquetan las componentes de esta matriz es un carácter mixto. Por un lado están los índices que eran de coordenadas generalizadas, esto es de grados de libertad, los índices que viven en el espacio de configuración, y por otro lado es la etiqueta de modos normales de oscilación. La etiqueta que me dice, que me nombra cada una de las frecuencias propias que puede tener el sistema. Entonces, bueno, la etiqueta S me etiqueta cada una de las columnas de la matriz A que estoy definiendo de esta manera. Cada columna de la matriz A va a corresponder a un modo normal de oscilación. Entonces, esto que antes llamaba así, ahora el índice S lo uso como etiqueta de una componente de una matriz de n por n. Y entonces la relación de ortogonalidad se lee de esta manera. Para estar convencidos de que se lee de esta manera, ustedes tienen que recordar que en el producto de matrices, el segundo índice de la matriz que está a la izquierda es el que entra en la sumatoria con el primer índice de la matriz que le sigue. Entonces, ¿por qué escribí acá A traspuesta? Eso lo van a ver en la nota al pie de página. Lo que teníamos era esta cantidad que daba la delta de Kronecker TS. Y esta cantidad ahora la escribo de esta manera. El supraíndice T lo pongo como índice de columna y me queda A mu T. El supraíndice S lo pongo como índice de columna, queda A nu S. Entonces, yo quiero ponerle una matriz A la izquierda de la matriz M y que se multipliquen. Acá lo que veo es que
los índices que entran en juego en la sumatoria son el primero de la matriz A con el primero de la matriz M, pero en la notación de producto de matrices es el segundo índice, el índice de columna, el que entra en la sumatoria con el índice de fila de M. Entonces yo tengo que escribir en la notación matricial la traspuesta de A. La traspuesta de A, T mu. ¿Qué componentes tiene la traspuesta de A? ¿Cuál es la componente T mu de la traspuesta de A? A mu T. Ah, está bien entonces. Entonces tengo A traspuesta componentes T mu, y eso es A mu T, como está acá, que se multiplica con la matriz M, cuyas componentes son M mu nu, y después, en el producto siguiente, no hay problema. Acá el índice de columna de M va con el índice de fila de A. Y entonces acá la matriz que sigue es la matriz A directamente. Por eso quedó entonces la relación de ortonormalidad escrita de esta manera. Bueno, por ejemplo, en el péndulo simple, ¿quiénes van a hacer estas matrices? Bueno, la matriz M ya sabemos, ya la dijimos. Y la matriz A va a quedar escrita de esta manera. Pero como la vamos a hacer entrar acá para normalizarla, la normalización va a dar que los A sub phi van a tener que tener estos valores. Aquí tienen ustedes los links a los videos que estuvimos viendo, y con esto terminamos entonces.